Amigos de Contrapunto, el 2022 amaneció en el tema político bastante movido y queremos analizarlo y conocer la percepción de el historiador, el rector de la Universidad del Zulia, el rector también de la UNICA, Ángel Lombardi. Profesor, para nosotros es un honor, de verdad, tenerlo acá en Contrapunto. En lo personal, por la admiración que le tengo, es de verdad una oportunidad de oro para estar conversando con una persona de su talla. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias, tío Gregorio. Y un gusto realmente saludarte y compartir contigo esta conversación. Profe, le pregunto, 2022 amanece con un triunfo simbólico de la oposición en Barinas, con un gobierno en Miraflores tratando de tomar legitimidad internacional, tratando de capear el temporal por las denuncias de derechos humanos, pero también con otro sector político diciendo que tenemos un gobierno interino y otro sector político promoviendo un revocatorio. Y mientras tanto, la gente tratando de resolver sus 4 metros de necesidades. ¿Es posible generar un escenario de negociación que dé respuesta a las necesidades urgentes de la gente en este momento? Mira, yo creo que el escenario de negociación ya existe. Primero, tengo entendido que en los últimos 2 años, venía habiendo conversaciones más o menos serias entre el gobierno y sectores de oposición y básicamente sectores económicos, las cúpulas económicas, de Consecomercio, Fedecámaras, etcétera, ¿no? Tanto a nivel regional como a nivel nacional e internacional. Entonces, creo que esas negociaciones nunca se han interrumpido. Lo que pasa es que las negociaciones se hacen visibles después que hay resultados, empiezan a tener resultados. Entonces, la formalización del escenario de México, a mi juicio, es un escenario muy importante. Primero, porque está patrocinado de manera oficial por un gobierno serio, el Reino de Noruega. O sea, ellos no juegan, o sea, ellos participan de buena fe y son serios, ¿no? Y en ese sentido, ambas partes lo han asumido, porque todo el mundo hemos notado que cuando ellos se retiran o se reintegran a la conversación, lo notifican de manera formal al Reino de Noruega. Eso es un dato importante. Pero en este momento, profe, perdone, pero en este momento esa negociación está rota y además poniendo algunas condiciones como lo del tema de Alex Saab, o por lo menos mediáticamente es lo que uno percibe. Sí, no, pero recuerda que tanto la comisión negociadora que de parte de la oposición que notificó que ellos están dispuestos a continuar, ¿no? Y recuerda que Jorge Rodríguez también notificó a Noruega que el gobierno quiere seguir participando, quiere mantener la negociación. O sea que de alguna manera se han dado 2 señales, si tú quieres tímidas, pero claras, sobre la negociación. Lo que pasa es que esta es una negociación que no tiene plazo ni tiene fechas, sino que se autodinamiza en el mismo proceso que ella va logrando cosas o planteándose cosas, sin ignorar las dinámicas que lógicamente pueden entorpecerla, ¿no? Como el caso de Saab. Entonces yo creo que la negociación no está suspendida, está allí y creo que bajo cuerda, ya esto es una especulación mía, los contactos nunca se interrumpen, porque además allí están de acompañante los protagonistas geopolíticos internacionales. Está el gobierno de los Países Bajos, que nosotros llamamos Holanda, que como todo el mundo debe saber, tiene grandes intereses en Venezuela porque es su principal frontera con las islas neerlandesas del Caribe. O sea, Holanda tiene frontera con Venezuela e interés importante, ¿no? Petrolero y de otro tipo. Después está el gobierno de Estados Unidos y a través de Estados Unidos se han ido pronunciando progresivamente diversos gobiernos democráticos como Canadá, Comunidad Europea, etcétera, ¿no? Bueno, eso es importante. Y por otro lado,
está Rusia también de acompañante. Y yo entiendo que de una u otra manera también el otro protagonista geopolítico, que es China, la propia Turquía. Entonces, porque este es un problema complejo que los venezolanos, a mi juicio, no terminamos de entender. O sea, el caso venezolano tiene una percepción, vamos a llamarla desde lo local, hay una percepción desde lo nacional, hay una percepción desde lo internacional en donde América Latina y el Caribe y lo que significa en el juego geopolítico de las potencias. Entonces, como vemos, hay una complejidad allí, ¿no? Y hasta que no se alineen de alguna manera todos estos factores, el proceso pues va a ser complejo, difícil, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario existe y también tengo la impresión que a nivel de la economía también existen acuerdos importantes, tanto lo que se han dicho como lo que no se han dicho todavía. Porque hay un fenómeno que yo quiero observar, ¿no? Y lo digo sin mala intención ni con calificativo despectivo. O sea, la burguesía venezolana tiene unas características históricas de 2 siglos. O sea, la riqueza venezolana se genera desde el Estado o en la cercanía del Estado, es decir, gobierno de turno. Recuerda los saberes militares de Compás y compañía, que ellos prácticamente se posesionan de todas las tierras venezolanas y en aquel momento también de la esclavitud, etcétera, hasta el año 1854. Bueno, entonces para simplificar y para que se me entienda, aquí podemos hablar perfectamente de los ricos de Gómez, los ricos de Medina y López Contreras y Medina, los ricos de Pérez Jiménez, los ricos de AD, los ricos de Copey, los ricos de chavismo y los ricos de Maduro. Es decir, eso en términos personales se puede identificar, o de grupo. Ahora, en términos sociológicos, podemos hablar de una burguesía venezolana que tiene grandes intereses y mucho dinero acumulado, especialmente en el exterior, hablando de los últimos 30 años, que recuerda que desde el año 83, cuando empieza la devaluación, el Viernes Negro, o sea, toda persona que tenía bienes básicamente financieros en Venezuela empieza a trasladarlo al exterior. Bueno, yo creo que esas personas propietarias con gran poder financiero que ya dejan de ser chavistas, dejan de ser maduristas, dejan de ser Adeco y Copellano. O sea, simplemente son personas que tienen interés económico muy definido y a ellos les interesa una economía próspera y que funcione. Entonces, es bueno para ellos y es bueno para el país. Yo creo que ese acuerdo ya se viene dando. Ya hay asociaciones de intereses de la mal llamada Cuarta República con interés económico de la Quinta República, mal llamada Quinta República. Yo no comparto esa nomenclatura. Entonces, ahí hay un piso de negociación. Perfecto, profe. Y de hecho, se habla de que hay una perspectiva de mejora económica. Pero también le pregunto, ¿hay unas nuevas reglas de juego en esas relaciones entre el sector económico y el sector político? Debido a que esa cultura rentista viene en declive porque se acabó la renta y pareciera que hay entonces un nuevo juego y un nuevo cuadro dentro del escenario político-económico que está en el país. No son los mismos ricos de antes, no son las mismas actividades económicas. El petróleo ya no está apalancando al Estado de la manera tan sólida como pasaba anteriormente. Bueno, me permito tener otra visión, ¿no? En base a lo que tú dices. Los ricos de antes están. No importa si viven afuera, pero sus intereses siguen aquí. Además, aparte que tú sabes que el capital financiero no tiene ni patria ni frontera. Y en la época tecnológica menos. O sea, tú trasladas... Y a veces ni nombre. Y ni nombre, por eso. O sea, ellos están allí. Están allí. Y Venezuela sigue siendo un país atractivo para el inversionista, nacional e internacional. Nosotros, precisamente por la gran destrucción que hemos padecido, es un país que se vuelve a convertir en un país de grandes oportunidades económicas. Y lo del petróleo, es cierto que yo mismo comparto el discurso de que dejamos de ser una sociedad rentista para ser una sociedad con petróleo, pero no depender del petróleo. Pero ese es un discurso válido, a mi juicio, y pertinente. Pero
todavía por 10, 20 años, 30 años, el motor de la economía venezolana va a ser el petróleo. Va a ser el petróleo. La única diferencia es que antes hay que tratar de, en vez de depender solo de ese recurso, aprovechar esa palanca económica, poderosa palanca económica, para diversificar la economía. Y Venezuela tiene recursos como, y posibilidades para diversificar. Recuerden que el petróleo en este momento, o sea, está empezando, a pesar de que existen muchas dificultades y la destrucción de PDVSA, etcétera. El petróleo está empezando a recuperar la producción. El gobierno habla de 1 millón, pero realmente los entendidos vía OPEP hablan de cercano a los 700.000 barriles, un poquito menos, ¿no? Bueno, el petróleo venezolano es altamente rentable. Lo que todavía tenemos de liviano, el pesado es más caro. Pero la última información que yo tengo de los expertos es que el promedio de la cesta venezolana petrolera para el 22 estaría en $52. Y para producir un barril todavía se ubica en menos de $15. O sea que el margen de ganancia con esos precios realmente cercano al 1 millón de barriles es mucho dinero. Ahora, claro, la idea no es volver a depender de la renta petrolera, pero el petróleo sigue siendo importante. Pero recuerden que aquí hay una minería y sus posibilidades múltiples, ¿no? Y somos un país además muy privilegiado en cuanto a tierra, agroindustria, agricultura, etcétera, etcétera, y posición geográfica. Entonces yo creo que los intereses económicos más algunos sectores del gobierno están entendiendo que si quieren salvar su proyecto político o por lo menos mantenerse vinculado al poder político, necesitan crear apertura económica. Ahora, lo lamentable de este escenario, que luce más o menos promisor, es que la pregunta que tú hacías, ¿y qué pasa con el venezolano de a pie, el de pobreza y pobreza extrema, que está en cifra impresionante de por encima del 70-80%, ¿no? Bueno, lamentablemente, ese venezolano va a recibir lo que llama aguas abajo, o sea, muy poco de ese impulso inicial. Por ejemplo, el drama del pensionado, el drama del jubilado y el drama del que vive del salario. Venezuela realmente llamar salario a lo que se está percibiendo es un insulto, porque eso es un salario de hambre, para morirse de a poquito o rápido, ¿no? Entonces, el problema es ese, que los resultados inmediatos de un proceso de relanzamiento económico va a ser aguas abajo, bastante lento y bastante modesto. Entonces, va a haber dos expectativas. Y el otro problema es que lo uno va a condicionar lo político y viceversa. Y entramos en años electorales presidenciales, porque si vamos al revocatorio, que entraremos quizá a hablar también de estas cosas, el escenario presidencial se abriría en 30 días. Si el revocatorio no funciona por la razón que sea, entonces tendríamos el 24 como el año electoral. Pero tú sabes muy bien, en Venezuela las candidaturas están montadas ya. O sea, claro, los precandidatos. Entonces, bueno, como tú ves, hay una interconexión de intereses nacionales, internacionales, económicos y políticos. Bueno, en esa madeja es donde realmente pudiéramos encontrar algunas pistas para llegar a algunas conclusiones. Profe, entonces, partiendo de lo que usted está diciendo, ¿usted considera entonces que será el motor económico, la salida económica, una de las determinantes del tema de negociación que para buscarle salida a lo multidimensional de nuestra crisis, a diferencia de lo que se ha impuesto hasta ahora, que es, hay que resolver, y usted ve a los políticos diciendo, ay, que esto es un problema político, y si no se sale de lo político, no se resuelve el tema. Entonces, la palanca es el tema económico, pero ellos no están sentados en Noruega, en México. Sí, mira, yo no quisiera ser ni determinista ni mecanicista, ¿no? Las dos cosas se interconectan y se influyen, pero me perdona, pero los sectores económicos sí están sentados en México. Ajá. O sea, están sentados y a mi juicio las reuniones más importantes no son visibles, porque eso ocurre así, pero no lo digo con malicia, sino que las verdaderas negociaciones siempre son de manera muy puntual y muy concreta, porque es mucho más fácil llegar a acuerdos sobre intereses materiales que llegar a acuerdos sobre intereses personales o expectativas personales, ¿no? Entonces, la política realmente es un epifenómeno.
Cuando el político dice un discurso, realmente está pensando más en complacer una audiencia que porque él está convencido de eso. Ellos saben mejor que yo y que la mayoría de nosotros que realmente hay todo un proceso económico en movimiento. Y eso también a nivel internacional. O sea, por ejemplo, hay empresas que están esperando de parte de Estados Unidos luz verde sin quitar las sanciones, simplemente excepciones a las sanciones. Están esperando luz verde para lanzarse a iniciativa económica importante. Y lo mismo otras empresas europeas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que, lo decíamos, el negocio, el dinero, o sea, tiene su propia dinámica. Su propia dinámica. Ahora, condiciona lo demás, pero también, lógicamente, está condicionado. Por ejemplo, si, y este es otro aspecto del problema, la división en el chavismo, vamos a llamarlo así, en el régimen, y la división en la oposición. Ahí también se mueven intereses diversos. De pronto pudieran, yo no lo creo, pero pudiera surgir que el ala radical del chavismo tenga control y en la sucesión de Maduro tenga el control, bueno, y radicaliza otra vez esto, ¿no? O sea, entonces vuelven para atrás muchas cosas. Pero mi hipótesis es que realmente el sector que de alguna manera está acompañando a Maduro en su proyecto político tiene el control político, económico y militar, porque recuerda que los militares en Venezuela se han convertido en empresarios. O sea que a ti te jubila a los 30 años como general, pasa retiro a los 30 y tantos años, pero lo importante son los que ellos ya forman parte del sector empresarial, muchos de ellos. Entonces, en términos pragmáticos, yo veo que por allí está fluyendo algo. Claro, profe, los empresarios que se quedaron en el país, entonces ya no están esperando un cambio político para actuar. De hecho, se han reactivado, es lo que también han dicho. Ha sido la actitud de Fede Cámara, la actitud de Consecomercio, y dijeron, bueno, si nos quedamos no podemos perder ni los activos ni la plata y tenemos que actuar. Entonces, son ellos los protagonistas de una de las vías de negociación. Sin embargo, del lado opositor hay una actitud radical en algunos grupos que llaman a esta gente colaboracionistas, alcahuetas del gobierno, y eso no enturbia la posibilidad de encontrar ese espacio de consenso para darle respuestas a la gente. Sí, claro, evidentemente que esa conducta política que yo respeto, pero enturbia esta visión de que estamos viendo en la dinámica económica y política. Pero si tú analizas, si analizamos en detalle un poquito eso que hemos llamado de manera cada vez oposición, en el sentido de que hay muchas oposiciones. Y hay que calificarla cada una. Por ejemplo, te voy a hablar de Acción Democrática y los 3 gobernadores electos que creo que están vinculados a Acción Democrática. Nueva Esparta, Coged y Barinas. Manuel Rosal aquí en el Zulia, de Un Nuevo Tiempo, que demostró una gran fortaleza electoral y un gran control político del Estado, ¿no? Con las 15 alcaldías. Pero que viene de AD, además. Así es, así es. Ellos se conocen. Si nosotros nos vamos a ese sector, y te digo, lo digo con todo respeto, ¿no? Tenemos que entender que si ellos quieren, ellos llegaron allí por muchas razones, pero una de las razones es que la gente quiere soluciones, la gente de a pie quiere soluciones, y ellos crearon de una manera, de manera verdadera o falsa, crearon expectativas de soluciones. Bueno, el que quede electo gobernador actualmente, si no entra en conversación y negociación con Caracas, con el gobierno central, no va a poder tener ni gobernabilidad ni va a tener gestión. Y eso sería suicida para ellos. Entonces ellos van a jugar a un proceso de negociación. Porque, por ejemplo, la gobernabilidad en Venezuela, donde el Estado de Derecho es muy precario, ¿quién la da? Los uniformados. ¿Y de quién dependen todos los sectores uniformados? Inclusive las policías municipales y regionales, especialmente en los estados donde hay un gobernador opositor, del poder central. Entonces, imagínate un gobernador que no tenga control de la convivencia social o de la inseguridad.
Y aparte de eso, los principales recursos siguen viniendo de Caracas. Entonces, esos 4 gobernadores, una vez que crean la expectativa de gobernabilidad y logros, tienen que negociar. Bueno, y eso compromete de alguna manera a sus partidos. Después también tenemos, sabemos muy bien que hay sector importante en Primera Justicia, Capriles concretamente, que ha venido planteando hace mucho tiempo que hay que de alguna manera mantener abiertos los canales de negociación. Y de hecho, él está muy comprometido con la gente que está en México, del sector opositor. Entonces, si tú vas desgranando los sectores opositores, te das cuenta que muchos, no importa el discurso que tengan, de alguna manera están avalando lo que está pasando en México. Porque oficialmente, a pesar de que a nivel interno no existe el G4 en términos de unidad, pero en México sí están sentados allí como con lo que era el pacto parlamentario del G4, ¿no? Y Guaidó, que tiene, o sea, que representa una ficha alternativa internacional, básicamente sostenido por los Estados Unidos y otros intereses, está en México también. Está en México. Entonces, puertas adentro, hay como un discurso un poquito más radical, pero puertas afuera, la conducta me dice a mí que la mayoría de esos sectores están participando, propiciando mecanismos de negociación. Profe, entonces le pregunto, en este escenario tan complicado, digamos, del juego diplomático, del hablar en voz baja, de hablar una cosa en voz baja y otra hacia los micrófonos, ¿el interinato termina siendo un estorbo o una herramienta eficiente para la negociación, o termina siendo inocuo en este nuevo escenario político de 2022? A mi juicio termina siendo eficiente todavía, porque recuerda que el interinato realmente, sin el apoyo económico y político internacional que está recibiendo, está muy debilitado. Está muy debilitado porque hay evidentes divisiones internas con respecto a lo que fue el pacto parlamentario, y eso son manifiestas las divisiones, ¿no? Pero yo quisiera analizarlo en esta perspectiva. ¿Quién preside el lobby venezolano opositor en Washington? Carlos Vecchio, militante de Voluntad Popular. Guaidó es de Voluntad Popular. ¿Quién preside de alguna manera el lobby opositor en Madrid? Leopoldo López y su papá, que está vinculado al PP y es diputado al Congreso de Estrasburgo, al Parlamento Europeo. ¿Quién presidía o preside el lobby en Colombia, en Bogotá? Julio Borges. Ahora, el problema es que en Bogotá, como dentro de unos meses viene la elección, con mucha probabilidad de que gane Petro, y Duque está de salida, evidentemente que ya el lobby colombiano se debilita coyunturalmente, porque hay allí un problema electoral político no definido todavía. Pero si también hay un conflicto entre Voluntad Popular y, o sea, lo interno de esa coalición que ya no parece una coalición. Claro, porque lógicamente ahora viene un poquito como, y me perdona el ejemplo que voy a poner, cuando en una carrera, bueno, atleta, yo iba a hablar de otros ejemplares, una carrera, o sea, todos arrancamos más o menos al mismo tiempo, pero hay uno que va un poquito más adelante atrás. Bueno, tú recuerdas que en los tramos finales, y de los tramos finales aquí sería la carrera presidencial, o sea, empiezan los empujones, a ver quién llega primero. Entonces yo diría que eso también es explicable, pero el factor de fondo, que una negociación para reactivar la economía, yo creo que en los factores que se mueven en la oposición a nivel político, la mayoría convergen, aunque no lo digan, convergen en que hay que proteger la negociación. Entiendo. Profesor, Barinas, Garrido gana el Estado, le propinan 2 derrotas en menos de 2 meses al chavismo, además en la cuna del presidente Chávez. ¿Será un hito, Barinas, para recomponer la respuesta opositora, que pareciera que hasta ahora siempre intentaba las cosas de la misma forma, obteniendo resultados idénticos? ¿Será que ahora habrá otra forma de encarar los escenarios políticos? Sí, yo creo que Barinas tiene mucha importancia política. En términos simbólicos, evidentemente, ¿no? Fue derrotada, o sea, el apellido mágico, ¿no?
que hegemonizaba la política venezolana, pero además demostró una gran división del chavismo, que yo no sé por qué no se habla un poco más de eso, ¿no? Pero realmente el chavismo está profundamente dividido por muchos sentidos y la mayoría lo sabe, los analistas lo saben, pero bueno, pero allí por lo menos ocurre un fenómeno muy interesante en términos de oposición. En primer lugar, liderazgo cercano a la gente, o sea, no candidato impuesto desde Caracas, ¿no? O sea, liderazgo que se mantuvieron en la pelea cercano a la gente, ¿no? Y en segundo lugar, a mí me parece que fue fundamental la respuesta política eficiente del liderazgo regional. Porque recuerda que ahí empezó una carrera loca de candidato inhabilitado, candidato inhabilitado. Bueno, si eso espera que se reúnan en Caracas, los pactos y la cuestión, se hubiera perdido Barinas. Pero inmediatamente vetan a Freddy Superlano, inhabilitan y ponen a la esposa. Vetan a la esposa, ponen a otro, vetan al otro y sale Garrido. O sea que ahí funcionó los liderazgos regionales que entendieron que el sentido común los obligaba a ir con el candidato que fuera, claro, con las características de un liderazgo propio, ¿no? Porque tampoco un paracaídas. Y el chavismo subestimó a la gente, como sucede siempre desde el poder, y manda un paracaidista que no tiene absolutamente ningún vínculo, vamos a llamarlo telúrico propiamente, o de identificación con la región, ¿no? Y por otro lado, un personaje que también tiene otro significado. Resulta que si uno ve la fotografía de hace 15 años atrás, los grandes personajes venezolanos del gobierno eran Rafael Ramírez, Agua, Aizami, Cilia, la señora Cilia, el señor Maduro, Cabello, ¿no? Bueno, ahora usted ve la fotografía y no está Agua, y no está Ramírez, y yo creo que ya tampoco va a estar Arreaza. Entonces quedan realmente Cabello, Aizami, el sector militar representado por, así decirlo, por padrino Maduro Cilia, ¿no? Entonces realmente ya hay una lucha por el poder. Quien ha estudiado los regímenes comunistas sabe muy bien que los regímenes comunistas son crueles en la lucha por la sucesión. Cuando Lenin muere, una pelea de 6 años entre Trotsky y Stalin con el resultado conocido. Cuando Stalin muere, 5 candidatos a sucederle y después se reunían 4 y eliminaba al más fuerte. Se reunían 3 y eliminaban al más fuerte hasta que quedó Khrushchev. O sea que realmente son luchas fuertes, pero poco visibles. Yo creo que eso habría que analizarlo más a fondo porque ahí hay una debilidad política evidente, ¿no? Entonces, le pregunto entonces, quedándonos allí con el chavismo, entonces, ¿qué pasa con el chavismo luego de Barinas? También es un parteaguas para el chavismo. ¿Usted cree que hacia dónde cree usted que va la revisión del chavismo por dentro en este momento? Ahí va a mi juicio a funcionar lo que sucede siempre, ¿no? O sea, hay una pelea fuerte por el liderazgo interno. Bueno, quien gane esa pelea va a determinar el destino de lo que pudiéramos llamar el régimen madurista en Venezuela, ¿no? Porque ellos vienen del mismo origen, pero en estos últimos años cada quien ha desarrollado otros intereses o intereses no concurrentes. Bueno, de ese problema va a depender muchas cosas. Ahora recuerda que la historia venezolana, la historia no se repite, pero la historia venezolana es que si tú analizas desde la independencia para acá, las crisis políticas, cómo comienzan y cómo terminan, siempre hay en un comienzo un acto militar y terminan con un acto militar. La propia democracia en Venezuela, ¿cómo comenzó? Comenzó en 1945 con un golpe de Estado, la alianza Betancur-Pérez Jiménez. ¿Cómo se restituye la democracia en el 58? Una negociación de los 3 partidos políticos con los militares que en el 57 en Nueva York y que terminó un año después en Caracas con un golpe de Estado. O sea, realmente si analizamos... Nos encanta una gorra, ¿no? Nos encanta una gorra. Sí, pero no es porque nos encanta. Mira, o sea, realmente no es porque está en la idiosincrasia nuestra la psicología, está en la historia. Pero no es un problema psicológico, es un problema real. Es un país que no ha desarrollado institucionalidad, que no ha desarrollado Estado de Derecho. El derecho se genera casi siempre desde la fuerza. O sea, es un problema de que no hemos desarrollado suficientemente la institucionalidad en Venezuela y un verdadero Estado de Derecho. Entonces, lógico, lo que no se puede dirimir con las leyes
se dirime el que tiene más fuerza, ¿no? Y la más fuerza es quien administra las armas de la República. Claro, en ese proceso de negociación, digamos, del chavismo interno, entonces estará la decisión de cómo pactar con el poder económico y de allí también abrir espacios de negociación, ¿no? Es que yo pienso, mira, yo pienso que a pesar de que son procesos diferentes, el que se vivió en Colombia con lo de la FARC, etcétera, en Venezuela, repito, son dos cosas totalmente diferentes, no las estoy comparando, ¿no? Pero más o menos para que se me entienda. O sea, la negociación tiene un punto de acuerdo que parte de un interés económico tangible, de muchos intereses que coinciden en que hay que recuperar económicamente a Venezuela. Tanto intereses internos de oposición como de gobierno, tanto intereses internacionales de un lado como de otro. Yo creo que ese preacuerdo macro existe y se está desarrollando. Ahora, sobre ese acuerdo macro hay que desarrollar un acuerdo político para crear confianza, para crear estabilidad. Entonces, eso que se llama normalmente proceso de transición duran años. Eso claro. No es automático, ¿no? El caso español duró 5 largos años, ¿no? Y otros muchos casos se pueden poner como ejemplo. Entonces, bueno, en ese proceso de desajuste y ajuste, yo creo que nosotros estamos en esa dinámica y en teoría, los próximos del 22 al 24, de alguna manera yo creo que va a establecerse algunos mecanismos que permitan visualizar realmente cuál es el destino próximo de Venezuela como sociedad democrática o no puede abandonar el sistema autoritario y realmente de otra vez recuperación económica que permita que no seamos un país tan miserable como estamos en este momento, pues. Hablando entre 2022 y 2024, está allí el proceso revocatorio posible. ¿Usted cree que es conveniente el llamado a el referéndum revocatorio en este momento? Mira, bueno, que no puede haber otro. Sí, mira, en términos, yo lo estoy apoyando públicamente, eso no significa nada, o sea, no es que quiero ponerme por delante, sino para ser honesto, pues. Yo estoy apoyando públicamente el proceso revocatorio a sabiendas que va a ser muy difícil implementarlo. Porque mientras el poder central, el gobierno de Maduro, tenga el control de todas las instituciones, eso va a ser cuesta arriba. Y también porque en el sector opositor hay mucha gente que no lo quiere, que no cree en ese camino. Y también porque cuando se recojan firmas, mucha gente va a tener miedo para firmar. Yo estoy consciente de eso. Ahora, ¿por qué creo que no es apropiado decir el revocatorio no va en este momento? Porque es un derecho constitucional, es un derecho que hay que tratar de ejercer, que lo obstaculicen, que lo dificulten. El régimen queda más descubierto todavía de que realmente no cree en procesos democráticos y electorales de este tipo, pero hay que intentarlo. O sea, es muy cómodo tirar la toalla antes de entrar al ring. Entonces, claro, yo pienso profe, pero pareciera, y hay gente que dice que el gobierno podría estar interesado en generar la convocatoria al referéndum revocatorio porque la desarticulación de la oposición le permitiría derrotarla nuevamente, porque no es solamente ganar el revocatorio, es que además hay que sacar más votos que Maduro en el 2018. Es que el problema es que nosotros arrancaríamos con el revocatorio desarticulado, la oposición. Y si el gobierno lo logra, no hay ningún logro, porque a la oposición no hay que dividirla, está dividida objetivamente. Entonces, simplemente que tú no le puedes negar a quienes crean que esta es la vía de que lo intente. El que no lo crea, pues no va a participar. Entonces, la realidad se va a encargar de decir hasta aquí se puede llegar, pero es una oportunidad de ejercer un derecho y crear una movilización. ¿Y quién quita? Te digo, esta es una hipótesis, de pronto no va a suceder, pero ¿quién quita que se entusiasme la sociedad, lo que llaman la sociedad civil, fuera de los partidos, y crea que es la vía, y de pronto gente adversaria de Maduro, que siga a Maduro dentro del propio chavismo y se sume? Esos fenómenos han ocurrido en la historia, en donde desde una base espontánea, no planificada, surge un movimiento como una gran ola que puede mojar a mucha gente. Y ahí es cuando mucha gente que lo está negando ahora se arrimaría, se sumaría. Sí, claro, no hay peor diligencia.
no hay peor diligencia que la que no se hace. Eso. O sea, además, hay un principio que yo creo que es importante. Si a mí me dan un derecho y ese derecho pudiera beneficiar mis intereses legítimos como ciudadano, ¿por qué renunciar de antemano? Porque va a haber mucha dificultad. Claro, O sea, vamos a intentar. le comprendo. Sin embargo, escenario, se revoca Maduro y la oposición sigue estando desarticulada y hay que llamar a unas elecciones, salen 5 candidatos y la primera opción la tendría nuevamente el chavismo. La gente diría, bueno, tanto nada y nada para verse en la orilla. Mire, yo tengo la hipótesis que pase lo que pase en Venezuela, si hay un proceso electoral presidencial, es inevitable que se surjan varios candidatos. Porque durante tantos años se han cultivado tantas divisiones que no me luce razonable que a última hora, por unidad y con tantos intereses cruzados, haya un solo candidato. Así que cualquiera sea el escenario, va a haber una multiplicación de candidatos. Bueno, eso es una realidad. Y ahí se colará alguien. Recuerda que en el propio pacto de Nueva York, en el 57, y el pacto de Punto Fijo, en el 58, ellos no crearon el candidato único. Ellos dejaron que corriera el que fuera. Pero sí acordaron que el que ganaba, gobernaba. Porque eso es lo que procede. Porque en Venezuela, cuando vayamos a una nueva constitución o una reforma constitucional, hay que pensar en la no reelección presidencial y hay que pensar en la segunda vuelta. Porque eso es lo que significa la segunda vuelta. Porque tú no le puedes negar a nadie anticipadamente que sea candidato. Entonces, lo que pasa es que nosotros hemos tenido un sistema muy imperfecto. Entonces, no reelección presidencial y segunda vuelta. Entonces, no importa cuántos vayan, la segunda vuelta realmente es la que determina la polarización electoral. Entonces, yo diría que el riesgo de que va a haber candidatos, yo lo asumo desde ya. Es inevitable que va a haber varios candidatos, por muchas razones. Entonces, la unidad la va a dar precisamente la opinión pública o los intereses económicos que les va a interesar que gane fulano, que gane fulano. Entonces, bueno, pero ya eso sería anticipar demasiado y establecer un marco de referencia que quizás no se cumpla y además estamos hablando de 3 años muy difíciles, 22, 23 y 24, ¿no? Claro, claro. Bueno, cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos, ¿no? Eso es un poco lo que me quiere decir. Un poco para terminar, profesor, hablamos de lo que podría pasar al interior del chavismo. Digamos, ¿cuál es el espacio de negociación de la oposición para tratar de plantar cara como alternativa real de poder a Nicolás Maduro, al oficialismo, digamos, durante estos 3 años que faltan? Mira, un factor importante, sin lugar a duda, es la presión internacional para que se arregle el asunto venezolano. Ya en este momento prácticamente yo diría que Venezuela se ha convertido en una pieza, bueno, siempre lo ha sido, pero una pieza importante en el juego geopolítico. Recuerda que a nivel internacional nosotros estamos en un proceso de reacomodo de potencias. O sea, de manera muy simple, en el 91 cae la Unión Soviética. Estados Unidos queda hegemónico por 20 años. Rusia no es competidor económico. Todavía hoy no lo es, pero es competidor nuclear. Después Estados Unidos es la principal potencia nuclear. Y ellos necesitan un espacio en Europa, no en América Latina. Ellos necesitan en Europa un espacio de seguridad. El problema ruso es Ucrania, Bielorrusia, las ex repúblicas soviéticas de Asia Central, el Báltico. Entonces, ellos están negociando con la OTAN, Estados Unidos, Europa, la seguridad rusa. Si a Rusia le dicen que hay que ayudar a resolverlo de Venezuela y le hacen concesiones donde a ellos sí les interesa geopolíticamente para crear su colchón de seguridad, Rusia no hay problema, contribuye a una solución en Venezuela. Los chinos en este momento no tienen planteado en el corto mediano plazo una confrontación con los Estados Unidos militar. Ellos hablan de 2049, en el centenario de la Revolución China,
para tener ya Taiwán otra vez como territorio chino. O sea, los chinos trabajan a mediano y largo plazo. Entonces, ellos están compitiendo a nivel económico. Entonces, a los chinos no les interesa Venezuela como colonia, como dominio, sino que le permita, dentro de la libertad económica, de participar en la economía del mundo, de todas las regiones. Entonces, en ese juego geopolítico, y a los Estados Unidos le interesa estabilizar su mar territorial, que es el Caribe. O sea, su mar geopolítico, perdón, su mar geopolítico, que es el Caribe. El Caribe es un mar norteamericano en términos militares, nos guste o no nos guste, militares. Comando Sur, Flota 2, Flota 4, Guantánamo, Panamá, Colombia incorporada a la OTAN ya. O sea que realmente en términos militares Estados Unidos no está amenazado en América Latina, pero sí a nivel económico y comercial. Bueno, en ese juego de geopolítico, Estados Unidos le hace concesión a Rusia o a China geopolíticamente en sus territorios y la contraparte. Bueno, ese es un mecanismo de negociación. Otro mecanismo de negociación son las sanciones. O sea, hay casi 160 y tantos funcionarios de alto nivel que tienen comprometido su libertad, porque están sancionados a nivel personal. Y tú sabes muy bien, todos sabemos que cuando una persona ya acumula riqueza, bienestar y edad, lo que le interesa es estabilidad para él y su familia. Entonces mucha gente dice, bueno, ya yo tengo lo que quería. ¿Ahora cómo lo gasto? Eso, ¿cómo lo gasto? Y tú sabes que el sueño de Florida no es un sueño solamente de los escuálidos. Los revolucionarios sueñan con Florida, los Estados Unidos, ¿no? Así que eso también está funcionando. Después están las sanciones económicas. Es decir, si Estados Unidos quita algunas sanciones económicas, la industria petrolera se recupera en mucho menos tiempo de lo que costaría si no le quita esas sanciones. Entonces, recuerda que si hay mecanismos para presionar, y a nivel interno, la gente está harta, está cansada del fracaso gubernamental. Entonces, fíjate lo que pasó en el Zulia. Aquí mucha gente votó por Manuel Rosales por muchas razones, pero muchísima gente votó para derrotar el gobernador anterior. O sea que había realmente una antipatía de salir de un mal gobierno del chavismo, identificado con ciertos nombres aquí en la región. Entonces, esos son mecanismos de presión, Y después viene el problema de que internamente a mí me están acosando ciertos sectores para hacer concesiones y que son realmente poderosos, ¿no? Así que yo sí creo que de parte y parte hay mecanismos de negociación como para hacer concesiones y obtener beneficios en el sentido más amplio y positivo de la palabra, ¿no? Profe, cerrando, ¿se están equivocando las direcciones nacionales de los partidos en el foco en que han empujado el debate político y las regiones están comenzando a ponerle el ritmo a las decisiones políticas del país? Todavía el peso de las direcciones nacionales es muy fuerte, ¿no? Pero sí hay, sin lugar a dudas, que las regiones están empezando a reaccionar porque los propios sectores económicos regionales están participando en este proceso y están haciendo peso en las cúpulas empresariales. Y lo mismo puede estar pasando en algunos sectores políticos, ¿no? Ahora, el problema no es que se equivoquen, porque ellos de estas cosas saben más que uno y ellos ven claro. El problema son los intereses. Tú recuerdas que hay una definición de ideología, es dime cuáles son tus intereses y te diré cómo piensas, ¿no? Si yo estoy promoviendo mi candidatura presidencial, todo lo subordino a eso. ¿Entiendes? Entonces, mis errores no son producto de falta de inteligencia o de conocimiento, sino porque yo creo que me beneficio en mi candidatura si me voy por aquí, ¿entiendes? Entonces ahí viene el problema del cálculo. Tú puedes tener una intención muy inteligente, con buena visión, pero equivocarte de cálculo. Me equivoqué, no era mi tiempo. Pero eso lo sabe uno después, ¿no? Entonces yo pienso que ahí están jugando todos esos factores, ¿no? Factores personales, ambiciones, en fin, y otro tipo de cosas que se diluyen en lo particular, y creo que uno de los grandes problemas es cuando perdemos de vista esta perspectiva global, nacional y regional, que realmente están fuertemente interconectadas. Bueno, muchísimas gracias, profesor. De verdad que ha sido un placer y un honor conversar con usted. Y bueno, que no sea la última vez que conversamos acá en Gregorio, gracias a ti, encantado de verte. Un abrazo, profe. Gracias. Gracias, hasta luego.